Listo. Bueno, dentro de este tema de lo que son las herramientas para la toma de decisiones, vamos a avanzar un poco más y vamos ahora a meternos de lleno en esta parte de los tableros de control. Básicamente, todo este criterio de esta unidad, es decir, cómo podemos tomar una buena decisión, básicamente se centraría en el empleo de esta utilidad, de esta herramienta que son los tableros de control. Esto lo vamos a ir construyendo, ¿no? Esto no es tan fácil de cierta forma, hay que irlo analizando, hay que ir trabajando con los datos, hay que manejar mucho la parte de lo que tiene que ver con la parte gráfica y ahí sí poder ya estructurar esta parte. Ya. De aquí en adelante vamos a trabajar en este sentido, ¿no? Vamos a ir mencionando y vamos a ir estructurando nuestro tablero de control. Aquí vamos en clase, vamos a hacer un modelo, vamos a hacer como decir un ejemplo, pero la idea es que ustedes van a tener que hacer uno propio. Entonces, en eso consistía el trabajo final que yo les mencionaba, ¿no? Entonces, cada quien va a ir construyendo su propio dashboard, su propio tablero de control. Obvio, vamos aquí vamos ir viendo qué pasos debemos hacer, vamos a ir viendo qué debemos hacer, pero de cierta manera ustedes ya tienen que irse enfocando en su propio trabajo. Bueno, a medida que vamos avanzando ya se va a ir explicando y ustedes ya van a tener un poco más claro cómo se va a trabajar en esta parte. Empecemos con la introducción, ¿no? Empecemos con la parte de la introducción. Voy a empezar a compartir. Listo, bueno, entonces estoy compartiendo la parte de la diapositiva, ¿no? Que está en el aula virtual. Entonces nos dice tableros de control o dashboard. Sí, lo están viendo, ¿no? Sí, profesor. Bueno, una visión muy rápida, lo que queremos llegar es a esto, ¿no? A manejar una interfaz en donde podamos visualizar ya los resultados de algún proceso. ¿Qué es esto de un dashboard o de un tablero de control? Bueno, nos dice, los tableros de control o dashboard permiten medir el estado actual de una serie de indicadores y evaluarlos frente a unos objetivos. De esta forma, facilitan la toma de decisiones y aumentan su precisión, minimizando la probabilidad de error. En otras palabras, lo que queremos es ofrecer una herramienta dinámica, una herramienta gráfica para la persona que de cierta manera maneja estos criterios, se le sea más fácil interpretar los datos. Y en base a esa interpretación de los datos, esa persona puede tomar una decisión. Aquí, como ya nos estamos enfocando, vamos a manejar mucho la parte visual, ¿no? La parte gráfica, combinado con la parte de los datos más relevantes. Bueno, vamos a seguir viendo las diapositivas y seguimos explicando. En el ámbito empresarial, un dashboard, traducido de forma literal, sería tablero de control. Es un informe que proporciona indicadores de ciertos procesos de negocio y que cumple las siguientes condiciones. Bueno, aquí también una situación. Este criterio de tablero de control lo puedo aplicar para cualquier proceso, ¿no? O sea, es para cualquier proceso. De cierta manera, en donde más se lo está aplicando es en la parte financiera, en la parte administrativa, en la parte contable. Está en la actualidad, se está convirtiendo en una de las herramientas más importantes para la toma de decisiones. O sea, vamos a enfocarnos también por el asunto de que todos estamos inmersos dentro de la parte administrativa, le vamos a dar un toque justamente al dashboard, nos vamos a ir por ese campo de aplicación, ¿no? Por la parte financiera, por la parte administrativa. Pero un dashboard es muy general, o yo lo podría aplicar en cualquier situación, por poner un ejemplo.
Yo puedo hacer un dashboard para medir el rendimiento académico de mis cursos, de mis paralelos. Entonces, ahí, a través de gráficos, de diagramas, podría ir explicando cuál sería el rendimiento, ¿no? de un paralelo, de un curso. Nos vamos a ir ubicando, nos vamos a ir dentro del ámbito administrativo financiero, ¿no? El ejemplo que vamos a desarrollar va a estar enfocado en eso. Pero de pronto ustedes pueden plantearlo desde cualquier otra perspectiva. Bueno, vamos a determinar las condiciones. Nos dice acá, muestra gráficamente los datos, ayudando al destinatario del informe a enfocar su atención en posibles desviaciones, tendencias, comparaciones y otros comportamientos de algunas métricas de carácter económico y financiero. Otra condición. Muestra solo los datos relevantes con respecto a un objetivo general establecido en un plan de empresa o en un plan estratégico. De todos los datos que vamos a contar, ¿no? Los datos que tenemos al inicio, debemos también aplicar algún criterio para poder seleccionar solo los datos que nos interesen. Pues ahí vamos a manejar un tratamiento de datos. Pueden ser filtros, pueden ser de alguna manera una selección, una búsqueda, para llegar a los datos que vamos a utilizar. Otra condición, muestra conclusiones objetivas para inferir en el lector la construcción de su propio análisis, ponderando por matices y factores que van más allá de la frialdad de los números. Entonces, esto, como ya les acabo de decir algunas veces, lo vamos a manejar mucho desde el punto de vista visual, ¿no? Desde el punto de vista gráfico. Entonces, vamos a tratar de hacer un informe en donde los resultados sean fáciles de determinar, ayudándonos en la parte de gráficas. Bueno, voy a hablar solo la introducción sobre este criterio de KPIs, porque de ahí hay una actividad que ustedes van a hacer. Bueno, ¿qué es esto de los KPIs? Son los indicadores claves de gestión. Uno de los elementos que no pueden faltar en el trabajo con tableros de control son los indicadores claves de gestión, que las siglas son KPI. Estos ratios o cuantificadores se emplean para medir el estado de la empresa en general o de sus departamentos en particular, en función de su rendimiento y en base a la recogida de métricas. Para hacerlo muy rápido, ¿no? Este criterio de los indicadores claves de gestión tiene que ver justamente con determinar cuáles son los puntos críticos que queremos analizar. En una empresa, obviamente, se manejan 4 factores principales, que son en este caso, la liquidez, el endeudamiento, la productividad y la rentabilidad. Dentro de esos 4 parámetros deberíamos ir determinando qué elementos voy a utilizar para justamente ir midiendo la rentabilidad, ir midiendo la liquidez de la empresa. Entonces, a eso se refiere con estos indicadores claves de gestión. Esto se lo tiene que ir determinando al inicio, antes de hacer, obviamente, antes de empezar a trabajar con el dashboard, de manera ya física. Se los tiene que determinar. Hacer un dashboard no es presentar o poner simplemente gráficas. Esto conlleva a mucho trabajo, conlleva una parte de análisis, conlleva una parte que debemos tener claro para luego ahí sí poder diseñar la parte ya del informe, lo que queremos que se vea. Esto entonces lo voy a dejar, digamos, así, ¿no? Simplemente lo hemos determinado su concepto. Esto es una parte muy importante dentro de los dashboards. Entonces, hay que tener bien claro esta situación para poder seguir avanzando en el resto de construcción del dashboard. Bueno, de las diapositivas vamos a quedar hasta ahí. Obviamente tengo algunas otras más, algo más de texto, ¿no? Pero vamos a quedar ahí.
En la próxima clase vamos a seguir determinando qué hacemos o qué se tiene que hacer en relación al dashboard. Para no hacer, obviamente, solo de cierta forma informativa la clase, vamos a empezar ya a trabajar con algunos criterios relacionados con esta parte del dashboard. Ya, entonces, esto va a quedar todavía pendiente para continuarlo en la siguiente clase, ¿no? La información teórica. Bueno, pasamos a la parte práctica. Vamos a ir viendo algunos elementos que nos van a ser de ayuda para ya ir creando nuestro dashboard. Entonces, uno de esos elementos vamos a trabajar mucho con la parte gráfica. Por lo tanto, les voy a dar algunas sugerencias, llamemos así. Vamos a manejar ciertos gráficos un poco especiales que ustedes podrían aplicarlo ya en su criterio del dashboard. Obviamente se puede seguir trabajando con los gráficos comunes, ¿no? Y de hecho, o sea, se tiene que seguir trabajando con los gráficos comunes. Pero aquí vamos a ir viendo ya unas ayudas. Bueno, me voy a pasar a la parte del Excel. El Excel que les compartí, entonces nos dice gráficas para dashboard. Estamos entonces en la práctica número 8. Ya. Esto que vamos a ver es simplemente una ayuda, ¿no? Y también viene a ser como una guía. Ustedes después también van a tener que de pronto personalizar. En un dashboard también se maneja mucho el criterio de la creatividad. Es decir, ustedes pueden ir creando sus propias gráficas, creando sus propios modelos. Aquí lo que vamos a ver son ideas, ¿no? Son ayudas. Pero a partir de eso, ustedes pueden ir también personalizando, pueden ir creando sus propios elementos. Bueno. Vamos a la primera opción y nos dice termómetro, ¿no? Gráfica que simula el efecto de un termómetro. Entonces, como vemos, aquí yo tengo una gráfica en donde de cierta manera tengo como una escala, ¿no? Tenemos como una escala regular. Nos asemeja como a un termómetro. Ya, entonces simplemente vamos a trabajar en el ejemplo con estos datos. Con estos datos voy a trabajar en todos estos ejemplos que vamos a hacer a continuación. Bueno, tengo acá, me dice nota máxima, estamos trabajando con una calificación, ¿no? Entonces la nota máxima se evalúa sobre 10, este es un ejemplo. La nota alcanzada sería la nota que obtuvo el estudiante, en este caso 8. Lo no alcanzado es decir, la diferencia, ¿no? Entonces, 2 puntos. Y este 8 en relación a porcentaje equivale al 80%. Ya. Estos son nuestros datos iniciales. En función a estos datos está determinada la gráfica. Entonces, como vemos, si yo cambio el valor de la nota alcanzada, obviamente el gráfico también cambia, ¿no? En función a ese valor. Bueno. Nada del otro mundo porque igual los gráficos están en relación a los datos, ¿no? Entonces, si cambiamos los datos, obviamente el gráfico va a cambiar. Ya. Lo que queremos aquí es llegar a llamémoslo así, a esta figura, ¿no? Que se asemeja, llamemos a un termómetro. Entonces, vamos a ir creando este gráfico, lo vamos a hacer, ¿no? Para llegar a esa figura. Bueno, como ya creo que tenemos claro, nos enfocamos en que partimos de un gráfico de columna, ¿no? Entonces señalo mi valor. Nos vamos por insertar. Y vamos a trabajar con un gráfico de columnas. La primera, la normal, ¿no? Obviamente entonces yo tengo esta parte. A partir de aquí, entonces, voy a ir aplicando ciertos criterios de personalización del gráfico, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el gráfico, vamos a personalizarlo. Listo.
Lo primero que vamos a hacer es habilitar la barra de herramientas. Entonces, clic secundario y acá tengo formato del área del gráfico. Le doy un clic y en la parte izquierda se me habilitó esta barra de formato, ¿no? Ya esa la voy a mantener abierta para poder ir haciendo algunas configuraciones. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es apuntar al área azul. El gráfico puede ser de cualquier color, ¿no? Obviamente, ustedes ya después van personalizando eso. Apunto al área azul, enmarco, como decir, solo esa área. Y acá me voy a la opción que nos dice opciones de serie. Tengo dos parámetros. Aquí lo que voy a hacer es en el ancho del rango, le voy a poner 0. Y vemos que la gráfica se hizo ancha, se hizo totalmente ancha, ¿no? Entonces, manejamos primero eso. Ya. Ahora, como también ya definimos la escala, ¿no? La nota máxima en este caso es 10, pero como vemos aquí solo tengo hasta el 8. Entonces, voy a configurar el eje vertical. Le doy un clic sobre el eje vertical. Asimismo, busco acá en la barra de herramientas, ahora opciones del eje, y acá yo tengo límites. Entonces, aquí yo tengo el mínimo 0 y el máximo está en 8. Entonces, aquí cambiamos el máximo, ¿no? Lo cambiamos a 10. Doy un Enter y la escala ya la tengo hasta 10, ¿no? Que es la nota máxima. Ya. Siguiente punto que voy a hacer. Ahora voy a apuntar a las líneas guías. Si se dan cuenta, estoy apuntando a las líneas guías, ¿no? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es a trabajar igual desde este menú. Me voy por la opción líneas, relleno y líneas, ¿no? Me voy acá por la opción líneas. Le voy a poner línea sólida. Y, a ver, ahí vamos a escoger el color de las líneas, en este caso azul. Ya. Bueno, a ver, ahí vamos a escoger de nuevo la parte. A ver, quiero apuntar a este cuadrado. Ya, ahí. Entonces le dan un clic acá en la parte superior, en la primera línea, para que se nos enmarque es el cuadrado, ¿no? No le dan en las líneas guías, sino acá arriba. Ya. Ahí sí nos vamos acá. Nos vamos a relleno, línea sólida, y buscamos una línea obviamente de color azul, ¿no? Colocamos una línea de color azul. Estoy en la parte del borde. De pronto le hago un poquito más gruesa. Ya. ¿Qué hicimos con esto? Pusimos el borde, ¿no? Esta línea azul que vemos aquí. Eso es lo que acabo de hacer. Ya. Y ahora voy a quitar las líneas guías. Entonces, ahora sí apunto a las líneas guías. Ahora sí apunto a una línea guía. Y lo que hacemos es estas líneas de cuadrícula la quito. Ya, entonces, el gráfico me debe quedar así. De nuevo apunto a todo el cuadrado interno, ¿no? De nuevo apunto a todo el cuadrado interno y de cierta manera ya le voy dando la forma más pequeña. A esto también lo voy a manejando en tamaño y de cierta manera ya vamos teniendo la apariencia, ¿no? Ya vamos teniendo la apariencia. Ya. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta estas líneas de graduación, ¿no? Estas liñitas. Ya. Entonces trabajamos de nuevo con el eje. Trabajamos con el eje vertical. Nos vamos de nuevo a opciones del eje. Ahora buscamos marcas de graduación. Entonces, ahí tengo marcas de graduación.
Y vamos a ir determinando en el tipo secundario, vamos a manejar interior. Vemos que nos aparecieron unas marquitas. Y en el tipo principal manejamos cruz. Entonces, ahí manejo este criterio, cruz. Listo. Ahí vemos entonces que ya tengo esa escala, ¿no? Tenemos ahí esas marquitas que asemejan a una escala. Eso sería ya todo. Puedo ir, de pronto le quito el título si es que quieren. Igual ya eso es criterio de la personalización. Voy haciéndolo un poco más pequeño. Ya, entonces aquí ya puedo ir aplicando criterios de color. Eso ya es cuestión, ¿no? De cómo lo queramos. Profesor, disculpe, tengo ese cuadro horizontal. ¿Cómo lo hago para que sea vertical así? Las líneas de graduación. No, el cuadro total, todo. El cuadro azul lo tengo horizontalmente. ¿Cómo lo hago vertical? Este cuadro. Sí, Pero, o sea, si lo tienen horizontal es porque aplicó barras. Teníamos que trabajar con columnas. sí, con columna Simplemente mismo, empiece sino así. que, ¿cómo lo giró? No, no lo tienes lo tienes amplio, tienes que reducirlo, me imagino. Mm, de ahí simplemente lo que hicimos con una vez que ya teníamos esta parte de acá era solo le estamos moviendo ya el ancho de este cuadro, ¿no? Simplemente ya estamos haciendo solo eso. Pero partimos de un gráfico de columna, o sea, para que sea vertical. Sí, sí. Ah, ya lo hice más, como que Sí, más angosto. hágalo de nuevo, pero trabajando con un Sí, ya lo gráfico hice de más angosto. columna. Ya. Bueno, aquí ya tenemos de cierta manera el gráfico ya terminado, digámoslo así, con esa apariencia. Y ahí viene la parte de la personalización, ¿no? Pueden cambiar de color, pueden ponerle eh, lo- el eje también en otro color. Bueno, cualquier situación, ahí ya viene la personalización. En sí, ¿cómo vemos entonces esto? Sería una idea para poder manejarlo ya dentro de nuestro tablero de control. Estamos dando es ideas, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente por cuestiones de tiempo, ¿no? Vamos ahora con la siguiente gráfica, nos dice una gráfica de anillo. Entonces queremos llegar a una gráfica como la que tenemos en el ejemplo. Gráfico que expresa de forma práctica, limpia y rotunda un porcentaje. Este tipo de gráficos es adecuado para expresar lo alcanzado comparado con lo que nos falta por alcanzar. Ya, ese sería el criterio cuando yo utilizo esta gráfica de anillo. Entonces, nos muestra, en este caso, lo que está en azul sería lo alcanzado. Y lo que está en plomo sería lo que falta por alcanzar, ¿no? Tomando en cuenta el 100%. Bueno, igual, esto funciona de esta manera, ¿no? Entonces, en base al valor de la nota alcanzada, este gráfico de anillo se va redibujando. Este ya es un gráfico personalizado, ¿no? Los gráficos de anillo no tienen esta apariencia, solo tienen la apariencia exterior. Esta parte del medio es una circunferencia. Entonces, este ya es un gráfico obviamente personalizado. Entonces, vamos a hacer este modelo. Bueno, voy a ponerlo por acá. Y partimos, obviamente partimos ahora de estos dos criterios, de la nota alcanzada y de la no alcanzada. Insertar. Trabajamos ahora con un gráfico de anillo. El gráfico de anillo es este, ¿no? O sea, este es el común del gráfico de anillo. Como les decía, el gráfico que tenemos como ejemplo es un gráfico ya personalizado. Entonces, vamos a manejarlo de esa forma. Bueno, ya criterios de personalización, ¿no? De pronto quito esta parte, si no lo dejan, ya voy a quitar el título, voy a quitar las series. Ya. Y lo que necesitamos es una circunferencia en el medio. Entonces,
vamos a insertar. Desde el menú ilustración, formas. Y aquí tengo elipse, ¿no? Aquí lo llaman elipse. Lo voy a dibujar. Eso sí, tengo que asegurarme que sea completamente redonda, ¿no? ¿Cómo me aseguro de eso? Acá, en el formato de forma. Tanto el ancho como el alto tienen que ser de las mismas dimensiones. Bueno, voy a tratar de que en este caso sean 4 centímetros. Voy a ver cómo queda dentro de acá, ¿no? Bueno. Ese sería ya el gráfico de cierta manera al que queremos llegar. En la circunferencia nos va a presentar el porcentaje, como tenemos en el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a cargar el valor del porcentaje dentro de la circunferencia. Ya, para eso. Enmarco la circunferencia, ¿no? Es decir, tengo apuntada la circunferencia, que en este caso se llama elipse 5. Voy a trabajar aquí en la barra de fórmulas. Entonces, estoy apuntando a la circunferencia. Vengo acá a la barra de fórmulas, pongo igual y ahí hago referencia a la celda donde tengo el porcentaje. Es obvio entender que esto yo ya lo debo tener antes, ¿no? O sea, esto ya lo debo tener antes. Entonces aquí hago referencia a esta celda donde me está mostrando el porcentaje. Y le doy un Enter. Ya. Vemos entonces que ya nos apareció un número, ¿no? Dentro de la circunferencia. Listo. Eso es todo. Ahí ya lo que vamos a ir haciendo es dándole criterios de formato, ¿no? De diseño. Entonces, puedo irle cambiando el color, obviamente el tamaño, el tipo de letra. Hay que cuidar de que el texto no sea muy grande para que se presente el porcentaje, ¿no? Lo voy centrando horizontalmente, verticalmente. Bueno, ya le vamos dando ahí asimismo los criterios de personalización. Y para que nos quede totalmente igual como lo tenemos acá, acá todo el gráfico, ¿no? A todo el gráfico lo vamos a manejar, en este caso formato sin relleno. Entonces, sin relleno. Y lo tengo transparente, digámoslo así. Ya. Otra situación, también tengo, como son dos objetos, ¿no? Aquí yo tengo la circunferencia y acá tengo el de anillo. Para hacer uno solo los tengo que agrupar. Entonces, apunto al anillo, control, apunto a la circunferencia. Y ahí aplicamos el criterio de agrupar. Entonces, agrupamos y ahí sí ya tengo un solo gráfico, ¿no? Entonces, ahí sí ya lo puedo mover, que va a ser un solo gráfico. Listo, entonces, ese sería el criterio. De pronto, algo de un poquito más de diseño. En la parte de la circunferencia, podría ir aplicando algún tipo de efecto, ¿no? Esto ya es personalización. Entonces, apuntando a la circunferencia, me voy a la parte de efectos. Acá tengo formato 3D. Y puedo aplicar de pronto este bisel superior. Entonces, ahí de cierta manera le da la apariencia como de un alto relieve, ¿no? Como de que esto está sobresalido. Bueno, eso como les decía, ya es cuestión de ir mejorando la presentación. Bueno, ahí de cierta manera entonces ya tendríamos esta nueva gráfica que, como nos dice la teoría, sería importante para recalcar un porcentaje, ¿no? Entonces, un porcentaje y al mismo tiempo me va mostrando lo alcanzado frente a lo que se tiene que alcanzar. Listo. ¿Sí estamos? Pasemos al otro gráfico, anillo 2. Ya.
Aquí nos dice, en cambio, este gráfico va a cambiar de color según una condición. Entonces, si vemos en este caso, el gráfico está de color verde, ¿no? Si yo pongo una nota mejor, en este caso, menor a 7, entonces cambio aquí la nota alcanzada. Vemos que el gráfico cambió también de color, en este caso a naranja, ¿no? Naranja, rojo. Ya. Entonces, aquí yo tengo una condición. Mientras la nota, digamos, sea mayor que 7, se me va a presentar en color verde, que sería, llamémoslo así, una nota aceptable, ¿no? Estamos en el área favorable. Pero en cambio, si tengo una nota menor a 7, ahí estaría en el área no favorable y por lo tanto se me mostraría un color rojo, llamemos así, de precaución o peligro. Esto es muy importante en los dashboards, ¿no? Los colores, las formas, los iconos, todo eso es muy importante porque lo estamos viendo todo de manera visual. Entonces, simplemente viendo de pronto el color verde, de pronto yo digo que ese es un valor aceptable. Pero si ya veo en color rojo, de pronto asumo que ahí hay una precaución, hay algo que no está bien. Entonces, es también sumamente importante estos criterios en cuanto a colores. Bueno, ¿cómo hacemos este gráfico? Para hacer este gráfico nos vamos a ayudar, te voy a poner por acá el otro, nos vamos a ayudar en estas 4 celdas. Ya, entonces, si nos fijamos en esta celda, cuando la condición es mayor que 7, la celda que está en verde, vamos a ponerle un valor, ¿no? 8. Ya. En este caso, la celda en verde recoge los valores y la celda en rojo recoge el mensaje de error. Si ponemos un valor menor a 7, ¿no? Ahí va a suceder lo contrario. Las celdas que están en verde recogen el mensaje de error y las celdas que están en rojo recogen los valores. Bajo ese criterio, entonces, se van a ir presentando las gráficas. Cuando aquí haya valores en la parte verde, se va a presentar la gráfica de color verde. Y como estamos viendo, ¿no? Cuando hay valores aquí en la parte roja, se presenta la gráfica de color rojo. Ya. Analizamos rápidamente y vemos que aquí lo que tenemos son la función si, una pregunta. Entonces nos dice, si lo que tengo en la nota alcanzada es mayor o igual a 7, ¿qué hago? Pongo el valor de la celda. Caso contrario, pongo not. ¿Qué es ese not? Ese not es una función en Excel que me presenta el mensaje de error de no determinado. Entonces, si cumple la condición, me va a presentar el valor. Si no cumple, me aparece el mensaje ND. Esa es la lógica de esta partecita. Lo mismo hacia acá, pregunta, y lo mismo hacia acá. Pero aquí las condiciones, las respuestas son a lo contrario. Pregunta, ¿no? Si la nota alcanzada es mayor que 7, en este caso me va a poner primero el mensaje de error y caso contrario me pone el valor. Como nos damos cuenta, estos tienen que irse alternando. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estas celdas a la final se tendrían que ocultar, ¿no? Para que solo me quede esta parte y en función de esto voy cambiando y automáticamente nos va cambiando el color de la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? Entonces vamos a hacer eso. Para la parte de la gráfica en sí, son 2 gráficas. Entonces, vamos a trabajar primero con la parte, llamémoslo así, normal. Cuando tengo una nota buena, obviamente aquí tengo valores. Ya. Entonces, voy a señalar esto y voy a trabajar con un gráfico de anillo. Trabajamos con un gráfico de anillo. Ya.
Aquí algo muy importante, vamos a trabajar con dos gráficas. A esas gráficas no las vamos a cambiar por ninguna situación los tamaños, ¿no? Vamos a trabajarlo tal cual como son. Voy a quitarle el título y voy a quitarle la serie. Ya. Tengo esta gráfica, no la voy a cambiar de tamaño, no la hago nada más. Voy a trabajar ahora con una segunda gráfica. Entonces ahora señalo a la parte roja, ¿no? Señalamos a la parte roja. Lo mismo. Insertar. Venimos acá. Gráfico de anillos. Ya. En este caso, obviamente, no voy a ver el gráfico, ¿no? No voy a ver el gráfico. Pero aquí mantengo el mismo tamaño. Quito el título y quito la serie. Ya. Aquí nos está visualizando el primer gráfico de la parte verde. Entonces, de una vez le voy a cambiar el color a verde, ¿no? A este gráfico. Entonces, cambiar colores. Y voy a buscar una escala de verdes. Bueno, aquí yo tengo verde, ¿no? Ya. Entonces, ya tengo el gráfico verde. El gráfico rojo, cuando pongo una nota baja, ahí nos aparece este gráfico, ¿no? Este gráfico entonces lo vamos a manejar así mismo de color. Nos vamos por diseño de gráfico y cambiamos el color a rojo. Bueno, no hay totalmente rojo, lo voy a manejar con un color, con este color, ¿no? Naranja. Ya, listo. Ok. Simplemente lo que vamos a hacer es a este gráfico de color naranja le vamos a manejar de manera transparente, es decir, le vamos a quitar la parte del relleno. Entonces, relleno de forma sin relleno. Y le vamos a ubicar encima del otro gráfico, totalmente, que queden totalmente alineados. Entonces le pongo encima del otro gráfico, que quede totalmente alineado. Entonces ahí cuando ya ponemos una nota buena, vemos que ya está en verde, ¿no? Y cuando manejamos una nota baja, el gráfico se hace rojo. Entonces ahí creamos el efecto. En realidad, como se dan cuenta, son dos gráficos, ¿no? Que se van, digamos así, superponiendo el uno en relación al otro. Y creamos ese efecto de que se nos cambia de color de acuerdo a la condición. A la final, a esto hay que hacerlo uno solo, ¿no? Se pueden ayudar con esta parte de acá en seleccionar. Entonces aquí nos dice seleccionar objetos, panel de selección. Acá yo tengo mis dos objetos, ¿no? Entonces, en este caso es el gráfico 2 y el gráfico 1. Los enmarco para poder hacer uno solo, ¿no? Entonces, y poder aplicar el criterio asimismo de agrupar. Con eso yo ya puedo moverlos sin que de cierta manera tener ese cuidado de que el uno se mueva en relación al otro. Bueno. Ahí entonces tendríamos este efecto de que el gráfico de anillo, ¿no? Cambie de color de acuerdo a la condición. Listo. Bueno. Esto entonces, como les decía, ¿no? Ayudas para el criterio que queremos ya empezar a manejar, que son los daños. Bueno, me olvidé de mostrarles los ejemplos, ¿no? Voy a mostrarles ciertos ejemplos que tenemos. Bueno, ya, están viendo de nuevo la presentación, ¿no? Ya.
Aquí tenemos ciertos ejemplos de lo que sería ya tableros de control, ¿no? Entonces, como vemos, manejamos mucho la parte de gráficos, manejamos mucho la parte de los datos. Lo ideal es que en una sola pantalla me presente la información más relevante sobre un determinado proceso. Por lo tanto, aquí colores, formas, gráficos son muy importantes. Entonces, vemos acá otro ejemplo. Todo esto es de manera dinámica, ¿no? Por ahí puedo mover algún valor y todo eso va a ir cambiando. Trabajamos con los gráficos normales, trabajamos con gráficos nuevos. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, este criterio del velocímetro. Vamos a crearnos justamente gráficos de esta manera, ¿no? Que nos ayuden a medir, llamémoslo así. Entonces, eso lo hemos de ver ya la próxima clase. Esta es la idea entonces de un tablero de control, ¿no? Ya para que ustedes más o menos se vayan enfocando en lo que queremos llegar. Para hacer esto no es tan sencillo, ¿no? Pero tampoco es sumamente complicado, pero sí debemos ir trabajando en los datos, ir trabajando en los gráficos, todo eso. Bueno, les muestro simplemente estos ejemplos para que quede un poco más claro cuál es la idea a lo que queremos llegar. Entonces, queremos llegar a hacer justamente informes de este tipo, tableros de control. Listo. Bueno, la tarea de esta semana nos vamos a enfocar en una tarea de investigación. Entonces, lo que van a hacer en esta semana, y de cierta manera no les he mandado durante todo el semestre a investigar, ¿no? Entonces lo vamos a hacer una investigación. Van a investigar sobre los KPIs. En las diapositivas tenemos cierta información, pero quiero que ustedes lo complementen. Entonces, la investigación se va a centrar en eso. En la asignación que ya les voy a habilitar, ahí está lo que les pido, ¿no? Obviamente, la definición, cómo se los obtiene, cómo se los mide, ejemplos de KPIs, básicamente para que ustedes también ya vayan enfocándose en esta parte de hacer un dashboard, de hacer un tablero de control. Entonces, por esta semana no vamos a trabajar directamente con algo en el Excel, ¿no? Sino la tarea va a ser una tarea de investigación. Por lo tanto, la tienen que desarrollar obviamente en el Word, pero lo suben en formato PDF. Entonces, el archivo, van a subir un archivo y lo suben en formato PDF. Si estamos, preguntas, dudas, Ingeniero, ya. Ya les voy a habilitar las... una pregunta, eso de los tableros, ¿cuándo se tendría que presentar? Una fecha. Bueno, ya voy a definir, pero básicamente sería finalizar clase. Entonces, ya vamos también a definir eso. Y también es importante que ustedes ya vayan enfocándose en un tema. O sea, ustedes ya vayan de pronto viendo sobre qué pueden aplicar un tablero de control. Recuerden que este trabajo va a ser individual, ¿no? Cada quien va a tener que presentar un tablero de control. Entonces, vayan ya de cierta manera tratando de ubicar un tema del que puedan hacer un tablero de control. Vamos a ir cada semana, cada clase, perdón, vamos a ir viendo nuevos elementos que nos van a servir para armar nuestro tablero de control, ¿no? Entonces, como vimos el día de hoy, son gráficas que podríamos utilizarlo en nuestros tableros de control. Vamos a ver luego la gráfica del velocímetro, la de la flecha, la de la aguja, que también es un gráfico clásico para los para los tableros de control, todo eso. Bueno, queda entonces planteado el deber, ¿no? En la asignación les pongo puntualmente que tienen que consultar concepto, cómo se definen los KPIs, cómo se los evalúa, cómo se los mide. En la asignación está eso. Y trabajamos de la misma manera, hasta el día domingo la asignación, y lo van a subir en formato PDF, ¿no? Entonces lo suben, es una investigación, lo suben en PDF.
¿Dudas, preguntas? Yo tengo una consulta. ¿Los parámetros lo define o eso queda a criterio de uno? No sé si No puedo le vi, escuchar, disculpe. lamentablemente hay mucha bulla por acá. No le vi, si me repite. Sí, el consultar que los parámetros uno lo define o usted lo define para hacer el tablero. Sí, un poco más adelante ya vamos a hablar ya puntualmente qué nomás vamos a utilizar, ¿no? En estas primeras clases, digamos, vamos a enfocarnos en los elementos que vamos a utilizar. Luego también ya vamos a ver cómo lo estructuramos, de qué manera estructuramos. Luego tenemos ver cómo trabajamos con los datos. Entonces, ahí ya vamos determinando cuáles van a ser los parámetros con los que se van a trabajar. En todo caso, ustedes pueden ya ir determinando algún proceso en el que queramos ir analizándolo a través de un tablero de control. Entonces, vayan enfocándose de pronto en qué sería bueno trabajarlo con algunos gráficos, con algunas métricas para obtener resultados a partir de ahí. Bueno, eso es todo. Sigan de pronto, repasen la parte de los gráficos, ¿no? Repasen la parte de los gráficos. Y eso sería todo por el día de hoy. Entonces, ya un poco más tarde les habilito la asignación. Y básicamente sería esa la tarea de esta semana. Bueno, entonces me despido, como siempre agradeciéndoles la atención y nos vemos la siguiente clase. Pasen bien. Pase bien, ingeniero. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Ok. Pase bien. Gracias.